Mi vida era una mentira perfecta, orquestada por el hombre que juró amarme. Durante 6 años, cada despertar a su lado era un recordatorio de que habitaba una realidad fabricada, un escenario donde yo era tanto la protagonista involuntaria como la única espectadora engañada. Él, Alejandro, no era solo mi esposo, era el arquitecto de mi confusión, el gaslightero maestro que transformaba mis certezas en fantasmas de mi propia imaginación. Yo, Sofía, había llegado a Madrid desde Valencia con una maleta llena de sueños y el corazón marcado por una orfandad temprana. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 14 años, y los años siguientes transcurrieron entre hogares de acogida, donde aprendí a leer las miradas de compasión y a esconder mi anhelo de pertenencia. Cuando conocí a Alejandro en un café cercano a la oficina donde trabajaba como diseñadora gráfica junior, él representaba todo lo que yo creía que me faltaba: estabilidad, seguridad y la promesa de una familia. Era 10 años mayor, con una carrera aparentemente sólida en banca de inversión y una sonrisa que desarmaba mis defensas. Al principio, fue encantador. Me llenaba de atenciones, de pequeños lujos que yo nunca había experimentado. Pero los reflejos brillantes comenzaron a opacarse. El primer indicio fue su celular, una extensión de su mano que guardaba con un celo que me pareció excesivo. Es por trabajo, cariño, me decía con una sonrisa condescendiente cuando le preguntaba. Hay información confidencial. Yo, ingenua, asentía, creyendo que su secretismo era una muestra de profesionalismo, no la puerta cerrada a una doble vida. Las grietas en su fachada aparecieron de forma sutil, casi imperceptibles. Un perfume a flores dulces que se aferraba a su chaqueta semanas después de que yo hubiera cambiado el mío. Largas llamadas de trabajo que recibía en la terraza, incluso en plena noche, con la voz baja y un susurro que no cuadraba con las negociaciones agresivas que decía manejar. Cuando me atrevía a mencionarlo, su respuesta era siempre la misma, una mezcla de irritación y preocupación fingida. Sofía, estás agotada. Te estás obsesionando con tonterías. ¿No crees que deberías concentrarte en tu propio trabajo? Llegué a comprarme un diario, a anotar cada sombra, cada duda, preguntándome si era yo quien, efectivamente, estaba perdiendo el juicio. Su madre, Carmen, fue desde el principio una figura ambivalente en mi vida. Una mujer de mediana edad con un rostro afilado y unos ojos que parecían calcular el valor de todo lo que veía. Ella, que nunca había trabajado, dedicaba su vida a mantener las apariencias en su urbanización privada y a adular a su único hijo. A mí me recibió con una frialdad cortés que se transformó en una crítica pasivo-agresiva constante. Una chica sin familia debe esforzarse el doble por integrarse, me solía decir, mientras me observaba poner la mesa. Alejandro está acostumbrado a ciertos estándares. Yo, desesperada por su aprobación, por sentirme parte de algo, intentaba complacerla, sin darme cuenta de que estaba alimentando al monstruo que luego me devoraría. El punto de inflexión llegó un martes por la noche. Alejandro había llegado tarde, otra vez, oliendo alcohol y a un perfume barato y empalagoso que me revolvió el estómago. Mientras roncaba ebrio en la cama, una fuerza tranquila y decidida se apoderó de mí. El miedo fue reemplazado por una certeza glacial. Deslicé su teléfono de debajo de su almohada. La contraseña, lo sabía, sería algo relacionado con su madre. Probé su fecha de nacimiento. 1208. La pantalla se desbloqueó. Lo que encontré fue un universo paralelo de bajeza y traición. No era una simple aventura, era una vida entera construida sobre la mentira. Aplicaciones de citas con perfiles falsos donde se hacía pasar por soltero, usando fotos de nuestras vacaciones. Conversaciones con al menos 7 mujeres diferentes, llenas de promesas vacías, fotos íntimas y planes para encuentros. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que despertaría a toda la manzana. Pero la estocada final, la que me heló la sangre y me secó las lágrimas de rabia, estaba en su chat con Carmen. No solo sabía. Ella era su cómplice, su consejera, su animadora.
Esa Sofía es demasiado insegura para darse cuenta, le escribió él en un mensaje. Tranquilo, mi niño. Un hombre de tu calibre no puede estar atado a una mujer tan común. Disfruta de tu juventud. Yo me encargo de mantenerla ocupada, fue la respuesta de su madre. En otro hilo, ella misma le confesaba sus propias infidelidades a su marido, Roberto, un hombre tranquilo y siempre ausente. El aburrimiento es el peor enemigo del matrimonio, cariño. A veces una necesita un poco de emoción para soportar la rutina. Alejandro le respondía con emoticonos de risa y aplausos. En ese momento, todas las piezas encajaron. Las charlas de Carmen conmigo sobre la sumisión femenina, sus constantes críticas a mi ropa, a mi trabajo, a mi forma de criar a nuestra hija Lara. No era solo una suegra difícil, era una narcisista que veía en la lealtad de su hijo hacia ella una competencia que tenía que ganar a toda costa, incluso si eso significaba destruir a su propia familia. La rabia que sentí fue un fuego purificador. Ya no había espacio para la duda. Tomé mi teléfono y, con manos firmes, comencé a capturar cada prueba, cada conversación, cada foto, cada perfil falso. Los mensajes entre madre e hijo los guardé por separado, sabiendo que eran mi arma más poderosa. Subí todo a la nube, guardé copias en una memoria USB y las dejé en casa de mi amiga Elena. La Sofía sumisa y dudosa había muerto. En su lugar había una mujer con una misión, salvarse a sí misma y a su hija. Sabía que no podía actuar por impulso. Alejandro era volátil. Sus arranques de ira, aunque nunca habían cruzado la línea física conmigo, eran aterradores. Puñetazos en la pared, portazos que hacían temblar los cuadros, gritos que helaban la sangre. Y yo era, irónicamente, el sostén económico de la casa. Su trabajo en banca se había esfumado tras una serie de malas decisiones hacía 2 años, y desde entonces, mi sueldo era el que pagaba la hipoteca de nuestro piso en el barrio de Salamanca, la escuela privada de Lara y los gustos de él, whiskies caros, ropa de diseñador y sus constantes pérdidas en apuestas online. Comencé a planear mi huida como una operación militar. Cada mañana, salía para la oficina con un bolso más grande de lo normal. En él, escondía documentos, pasaportes, partidas de nacimiento, los ahorros que había logrado acumular a escondidas en una cuenta que él desconocía. Los dejaba en casa de Elena, que se había convertido en mi santuario y mi centro de operaciones. Por las tardes, volvía a casa y actuaba con normalidad, cocinando, bañando a Lara, sonriendo a un hombre que me daba asco. Fueron 3 semanas de una tensión insoportable, de sonrisas falsas y de un miedo constante a que él notara algo, a que mi máscara se resquebrajara. Finalmente, llegó el día. Un sábado por la mañana, Alejandro anunció que se iba de escapada de golf con unos amigos. Sabía que era mentira, pero era la oportunidad perfecta. Mientras él empacaba su bolsa, yo empacaba nuestras vidas. Ropa, juguetes de Lara, mis pocas joyas de valor sentimental. Cuando su coche desapareció calle abajo, yo ya tenía las maletas en el maletero de mi coche. Tomé a Lara de la mano y, sin mirar atrás, cerré la puerta de aquella casa que había sido mi prisión dorada. No dejé una nota. Solo el silencio como testigo de mi partida. La tormenta no se hizo esperar. Su primera llamada fue a la media hora. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esto? Su voz era una mezcla de confusión e ira. Le colgué. Los mensajes de voz que siguieron fueron escalando en violencia verbal. Vuelve a casa ahora mismo, Sofía. Eres una loca. Vas a arruinarme. Devuélveme a mi hija. Grabé cada uno. Luego, cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, su tono cambió. Por favor, cariño. Lo siento. Hagamos terapia. Te amo. No destruyas nuestra familia. Sus palabras, que una vez hubieran ablandado mi corazón, ahora sonaban huecas, como el guión de una obra que ya había visto demasiadas veces. Fue entonces cuando Carmen entró en escena. Se convirtió en su general en esta guerra sucia.
Mis llamadas se llenaron de números desconocidos que sabía que eran ella. Un día, apareció en la entrada de mi nueva oficina, con los ojos inyectados en sangre y la elegancia reemplazada por una rabia desencajada. «Eres una malagradecida. Le diste una familia. Nosotros te aceptamos a ti y a tu pasado de huérfana y así nos pagas». Su crueldad, lejos de debilitarme, me reafirmó que cada paso que daba era el correcto. El proceso de divorcio se puso en marcha. Mi abogada, una mujer tan fría y eficiente como yo necesitaba, presentó las pruebas. Para mi sorpresa, Alejandro, aconsejado probablemente por su propio letrado, no luchó ferozmente por la custodia. Parecía más interesado en proteger lo que quedaba de su reputación y en evitar que todas sus infidelidades salieran a la luz pública. Acordamos una reunión final en un café céntrico para discutir los últimos detalles de la custodia compartida y las pensiones. Accedí, con el corazón en un puño, principalmente por Lara. A sus 4 años, aún preguntaba por papi con una inocencia que me partía el alma. La reunión fue un ejercicio de tensión contenida. Alejandro estaba allí, impecablemente vestido, con una calma que parecía forzada. Su padre, Roberto, un hombre de espalda encorvada y mirada cansada, estaba a su lado, como un mueble más de la escena. Y luego estaba Carmen, sentada rígida como un palo, con los labios apretados en una línea fina y una mirada que me traspasaba como un puñal. Durante la primera media hora, todo fue sorprendentemente civilizado. Alejandro aceptó los términos de la custodia, los horarios de visita, la pensión de alimentos. Hasta se disculpó, con palabras vacías y medidas, por cualquier malentendido que hubiera podido haber. Fue extraño, como ver a un actor representando un papel de arrepentimiento que no sentía. Pero cuando comenzamos a hablar del calendario de vacaciones, de cómo dividiríamos las Navidades, Carmen no pudo contenerse más. Suspiró de forma exagerada, haciendo ruido con su taza de té. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Es patético», comenzó, su voz cargada de desprecio. «Ver a mi hijo tener que suplicar por migajas de tiempo con su propia hija. Siempre lo supe. Desde el primer día que te trajo a casa. Una chica sin linaje, sin raíces. Trajiste tu miseria a nuestra familia y ahora, con tu egoísmo, la destrozas». El silencio en la mesa fue absoluto. Hasta el camarero que pasaba por allí se detuvo un instante. Alejandro bajó la mirada, avergonzado o cómplice, no supe distinguirlo. Roberto se removió incómodo en su silla. Y yo, en lugar de encogerme, sentí como una paz fría y poderosa se apoderaba de mí. Era el momento. La miré directamente, sin pestañear, y esbocé una sonrisa triste. «Tienes razón, Carmen. No tengo tu linaje. No tengo tu herencia. Porque mi herencia no incluye enseñarle a mi hijo cómo traicionar a su pareja, ni cómo mentir y manipular. No puedo competir contigo en eso. Después de todo, ¿quién mejor para ser la mentora de un infiel que una experta? ¿Quién mejor para animar las infidelidades de tu hijo que la mujer que le ha estado contando las suyas propias durante años?» El rostro de Carmen perdió todo el color. Se puso pálida, luego de un feo tono grisáceo. «¿Qué? ¿Qué estás insinuando, maldita?», tartamudeó, lanzando una mirada de pánico hacia Roberto, que de repente parecía haber despertado de un sueño profundo. «No insinúo nada, Carmen». «Lo sé», continué, mi voz clara y serena, como un cristal en la quietud de la mañana. «Lo leí con mis propios ojos. En tus consejos maternales sobre cómo manejar a las mujeres, también le contaste lo aburrido que era estar con un solo hombre. Que el matrimonio era una jaula y que necesitabas liberar el estrés con hombres temporales. Le confesaste tus propias aventuras. Le diste permiso para ser como tú. Alejandro no es más que el fruto podrido del árbol envenenado que eres tú». La habitación pareció contener la respiración. Alejandro tenía la boca abierta, mirándome a mí y luego a su madre, con una expresión de terror y traición.
Carmen parecía a punto de desmayarse, agarrando el borde de la mesa con los nudillos blancos. Roberto, por favor, no le creas. Esta mujer está loca de odio, suplicó Carmen, pero su voz era un hilillo débil, sin convicción. Roberto, sin embargo, no la miraba a ella. Me miraba a mí. Sus ojos, siempre cansados, ahora mostraban un destello de dolorosa lucidez. Sofía, ¿tienes prueba de esto?, preguntó, su voz un susurro ronco. Sin apartar la mirada de Carmen, deslicé mi mano dentro de mi bolso y saqué un sobremanila. No dije una palabra. Se lo alcancé a Roberto. Él lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Mientras sacaba las hojas impresas y comenzaba a leer, el tiempo pareció detenerse. Podía ver cómo su mundo, su matrimonio, su propia realidad, se desmoronaba línea a línea. Su rostro se congestionó, su mandíbula se apretó. Cuando terminó, no miró a Carmen. No dijo una palabra. Simplemente, se levantó, dejó las hojas sobre la mesa, y caminó hacia la salida con una determinación que nunca le había visto. «Roberto». «Espera», gritó Carmen, levantándose de un salto, derramando su té sobre el mantel. Pero él ya había salido a la calle, desapareciendo entre la multitud. La puerta del café se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo. Carmen se derrumbó en su silla, sollozando de una manera histérica y descontrolada. Alejandro me miró, y por primera vez, vi algo más allá del engaño y la arrogancia, un niño asustado cuyo castillo de naipes se había venido abajo. «Sofía, ¿por qué?», alcanzó a decir. Me levanté, recogí mi abrigo. «Porque la verdad duele, Alejandro. Pero duele más vivir una mentira». Miré a Carmen, que ya no era la matriarca feroz, sino una mujer rota y avergonzada. Parece que tienen asuntos familiares más urgentes que discutir. Y con eso, di media vuelta y salí del café. El aire de la calle, a pesar del smog de Madrid, me supo a libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de mensajes de texto furiosos y amenazas veladas. Carmen me culpaba por destruir su matrimonio, por arruinar su vida. Alejandro intentó una última vez el chantaje emocional, diciendo que yo había quebrado a su familia. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Yo estaba en otro lugar, mental y emocionalmente. El divorcio se finalizó con una rapidez sorprendente. El juez, ante la evidencia abrumadora, me concedió la custodia principal de Lara, una sustanciosa pensión de alimentos y el uso del domicilio familiar hasta que Lara fuera mayor de edad. Alejandro fue condenado a asistir a terapia para el control de la ira y sus visitas a Lara serían supervisadas inicialmente. No puso objeciones. Parecía un pelele, un hombre cuyo ego había sido destrozado no solo por mi partida, sino por la exposición de los secretos de su madre. Un mes después de la sentencia, recibí un correo electrónico de Roberto. Era breve y seco. Me agradecía por haberle abierto los ojos, a pesar del dolor insoportable que eso conllevaba. Me dijo que había iniciado los trámites de divorcio y que, por primera vez, entendía la magnitud de la toxicidad en la que había vivido. Se disculpó por no haber visto lo que me estaba pasando, por no haber sido un apoyo. No respondí. Sentí una punzada de lástima por él, un eco de la solidaridad que se tiene por un compañero de desgracia, pero mi camino de sanación requería dejar atrás a toda esa familia. Hoy, un año después, Lara y yo hemos construido una nueva vida en un piso más pequeño, pero lleno de luz, en un barrio lleno de vida y vecinos normales. Las paredes no guardan secretos, ni los susurros de traición. Lara va a una nueva escuela, hace amigos y, poco a poco, el miedo en sus ojos se ha disipado. Alejandro la ve quincenalmente. Cumple con su papel de padre de forma distante pero correcta. Aprendí que su cambio de actitud no fue por un genuino arrepentimiento, sino por el consejo de su abogado y, sobre todo, por el miedo a que revelara públicamente los mensajes de su madre. En cuanto a Carmen, el karma actuó con precisión quirúrgica. Roberto, herido y humillado, la despojó de todo en el divorcio.
Como nunca trabajó y la infidelidad fue probada, no recibió casi nada de la sustanciosa pensión que esperaba. Ahora vive en un modesto apartamento en las afueras, financiado por un Alejandro que la ve con una mezcla de obligación y resentimiento. La relación entre madre e hijo, construida sobre secretos y mentiras, se resquebrajó bajo el peso de la culpa y la vergüenza mutuas. Una tarde, mientras veía a Lara correr detrás de las palomas en el Parque del Retiro, con el sol acariciándome el rostro, respiré hondo. El aire ya no olía a mentiras ni a perfume barato. La paz que una vez creí inalcanzable, ahora era el tejido mismo de mi día a día. Había atravesado el fuego de la traición y emergía al otro lado, no como la víctima que fui, sino como la arquitecta de mi propia libertad. Y para mi hija, esa era la única herencia que importaba, la fortaleza para levantarse, incluso cuando el mundo entero parece conspirar para derribarte, y el coraje de reescribir tu propia historia, sin permitir que nadie más vuelva a sostener la pluma.